Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Yo tengo un gran gusto, un gran honor de que estén con nosotros dos personas que yo tengo por ellas un profundo respeto. Pero voy a empezar por quien más respeto tengo, que es una gran periodista, una brillante periodista, que es la señora Laura Serra. ¿Cómo te va? Querida Laura, te agradezco mucho tu presencia en No, Corrientes. yo estoy muy agradecida que te haya invitado. Muchas gracias. Por favor. Y al doctor Alberto Dallavía, brillante constitucionalista, hombre que ha venido varias veces acá. Creo que esta es una magnífica oportunidad para encontrarnos porque tanto Laura como el doctor Dallavía, con ellos hemos estado en los 20 años en Santa Fe de la reforma de la Constitución de 1994, a la que yo digo sinceramente me opuse a su habilitación cuando era senador en 2 oportunidades. Esto no quiere decir que no la haya jurado después, con todas las diferencias que tuve, incluso con un amparo que planteé en su momento, que después no. Yo empezaría por preguntarle a Laura, ella estuvo presente para su diario, para La Nación, cubrió varias veces, además está cubriendo diputados, Laura. Exacto, sí, ya hace 18 años. Sí. Así que conocemos un poco los pasillos parlamentarios. Casi cuando naciste. Sí. Incluso estoy viendo la cantidad de proyectos de los legisladores, del Ejecutivo, etc. Sí. Pero te dejo a vos que te explayes con total tranquilidad y después le pedimos al maestro del Derecho Constitucional, al doctor Dallavía, que se exprese. Bueno, yo lamentablemente no cubrí la Convención Constituyente de 1994, me hubiera encantado estar, la verdad, pero tuve este privilegio de estar allí en los 20 años de conmemorarse la reforma del 94, y bueno, encontrarse con personajes importantes de la política, ¿no? De aquel entonces. Pero bueno, haciendo un poco el balance, por lo menos desde el punto de vista periodístico de lo que fue la reforma, en general, quienes fueron convencionales constituyentes tienen un balance positivo al respecto, pero subrayan 2 aspectos muy negativos y que tienen incidencia actual, ¿no? Uno tiene que ver con que no se logró la atenuación del poder presidencial, como se pensaba. Y segundo término, el tema de la coparticipación, el federalismo. Lo estamos viendo en el presente, ¿no? Cada vez más acentuado este poder, este hiperpresidencialismo que hoy estamos viviendo, y una coparticipación que, los legisladores están en deuda desde el 94 para sancionar una ley nueva de coparticipación, y lo que estamos viendo es un creciente centralismo de los recursos por parte del gobierno nacional, ¿no? Yo comparto totalmente, y a lo mejor yo tuve la culpa también porque yo era legislador entonces, pero yo esta ley vigente la voté como, después que dejé la gobernación, el 7 de enero del 88, la que está vigente. Claro. De acuerdo a la reforma había que haberla sancionado en mucho tiempo Pero antes. ni siquiera esta se está cumpliendo acabadamente. No, lamentablemente, no. Y lo vemos con este desfile incesante de gobernadores rogándole al gobierno nacional que le giren fondos para obras, para pagar los sueldos directamente, ¿no? Cuando la cuestión debiera ser automática. Ahora, en ese aspecto, hablo primero con el presidente de la Cámara Electoral, va rotando eso, integrante de la Cámara Nacional Electoral, el doctor Alberto Dallavía, porque tengo un profundo respeto. ¿Cómo lo ve, doctor, a este tema? No, yo coincido totalmente con el análisis de Laura, aunque creo que tenemos en los últimos tiempos una cierta tendencia de echarle la culpa a la experiencia constitucional y a decir que la reforma fracasó, y tal vez no tenemos el nivel de autoanálisis para decir que los que fracasamos a veces somos nosotros mismos, porque los pueblos que tienen constituciones que funcionan no lo tienen porque tengan una letra escrita por Shakespeare ni por Cervantes. En el caso nuestro no sé si tendría que haber sido Borges o José Hernández.
¿Cómo? No sé, en el caso nuestro, no sé Sí. si tendría que haber sido Borges o José Hernández el que escribió la Constitución. Depende de los gustos, hay polémicas para eso. Pero No, digo el que problema Aznar. es el sentimiento, el acatamiento. Claro. La democracia es un sistema de creencias. No es el mejor de los modelos, no es el modelo perfecto, nada está dado porque se dicte una norma. Así es. Si no, tendríamos que recordar a Minguito cuando decía ante cada problema hay que sacar una ley. No podemos hacer una ley para terminar con la desigualdad, para terminar con la pobreza. Obviamente la reforma es difícil que hubiera atenuado el presidencialismo cuando se hizo para la reelección de un presidente. Habría que ser ingenuo que esto fuera así. Fue un momento político, pero el problema también es el después. Claro. Nosotros vivimos sin Me norma. permite, doctor, un minuto. Yo a lo que me opuse y me sorprendió enormemente fue el Pacto de Olivos. ¿Le Sabe que yo sorprendió? tengo Sí, le un sorprendió. pues, claro, un día nos levantamos. Sí, y nos pero se encontramos. quedó. Pero usted se quedó en la convención y no solamente se No, quedó no, usted, pero digo una se cosa. quedó el frepaso, se quedó el modín No, y hubo no, debate. es que yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se hicieron. Claro. Lo que yo en principio, antes que se habilitara, yo planteé en 2 discursos en el Senado, en agosto y en diciembre del 93, que no era necesaria la reforma. Yo creo que se ganó mucho con el tema del artículo 38 de los partidos políticos, aunque en la práctica los partidos políticos, en lugar de mejorar, hemos empeorado, por culpa nuestra, no por culpa de la Constitución. Pero en realidad la Constitución lo que tenía que cumplirla, Claro. a veces no reformarla. Creo que otro aspecto importante fue el defensor del pueblo, el general de la nación, órganos de control que a veces no son respetados como corresponde. Yo estoy de acuerdo. Claro, pero la reforma ya fue, ya está, podemos discutir. No, aparte yo la juré. Ya está, ya fue jurada, es la Constitución de 1853 con la reforma del 60, del 66, del 98, del 57, del 94. Pero mire, no tenemos defensor del pueblo. Claro. Y usted no tenemos defensor del pueblo. Y está en la Y Constitución. no tenemos defensor del pueblo. Y no tenemos ley de coparticipación. administrativo. Y no tenemos ley de coparticipación. El primer Entonces, ¿quién tiene la defensor del pueblo fue un gran argentino, un hombre que sabe mucho derecho administrativo, fue un gran defensor del pueblo, fue el doctor Jorge Mayorano. Y hoy no tenemos un administrativo cuando tendría que ser otro el sustituto. ¿Y sabe usted por qué está acéfala desde ya hace bastante tiempo la Defensoría del Pueblo? Bueno, a los miembros de la Cámara Electoral no. Eso. No, porque hubo un pacto entre el oficialismo y la oposición en la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo, por la cual se dispuso que se mantuviera en el cargo el actual administrativo hasta después de las elecciones. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos sectores, el oficialismo no lo tiene, a los 2/3 para imponer un funcionario. Ellos habían propuesto a Val Medina como candidato, pero a la oposición no le gustaba. Entonces hubo también, creo que estaba Filmus en danza, tampoco. Entonces quedaron en que como actualmente no estaban los números en el Congreso para designar un nuevo defensor del pueblo, se esperara el próximo turno presidencial con la nueva composición de las cámaras para designar al nuevo titular. Pero en el ínterin pasa algo realmente increíble, que es que tenemos un administrativo que, si bien puede llevar adelante administrativamente la Defensoría del Pueblo, no puede hacer denuncias ante la justicia, que es su principal herramienta. Claro. Él está inhibido para hacer ese tipo de cosas. Entonces, esa es una institución que, al igual que otros organismos de control, La flaquea Auditoría General de la muchísimo. Nación, por ejemplo. La Auditoría General de la Nación está trabajando, pero con mayoría oficialista. Exacto. Pero, bueno, mal que mal, a los tumbos, con El doctor dificultades, Lepuy es un gran... sacan algunos informes reveladores y son interesantes. Nosotros, como periodistas, los consumimos permanentemente. Pero bueno, digo, a ver, hay una mayoría oficialista que condiciona, ¿no? Y esto se vio, por citarte un caso, hace 2 semanas, cuando se tuvo que tratar el presupuesto de la cuenta de inversión del año 2012. La cuenta de inversión es el presupuesto, cómo se ejecutó el presupuesto, cómo el gobierno gastó y cómo recaudó.
tenía bastantes críticas la cuenta de inversión. Aún así, el oficialismo la aprobó, ¿no? Claro, y además, algunas veces hablamos, la ley de leyes, que es el presupuesto justamente, Claro. se aprueba a libro cerrado. Sí. Esto es el colmo, pero somos responsables tanto a veces los opositores también. Yo me incorporo a... Que necesitamos debates. Exacto. Necesitamos Así es. debates Yo y creo... cumplir las normas, acostumbrarnos a cumplir. Tiene razón Laura en que hay disposiciones que no se cumplen. Yo le voy a recordar otra porque tiene que ver con mi función. En la elección del 2003, el candidato que ganó la primera vuelta en la elección no se presentó a la segunda. Claro. Claro. Y el sufragio es obligatorio. La Constitución no dice que... Dice que es universal, secreto y obligatorio. No dice que es obligatorio para la gente y no para los candidatos. Para el candidato. Y lo dice porque todos tenemos derecho a que el presidente tenga el 40% más 10 o el 45% de los votos. Tenemos derecho a un presidente legitimado. No se presentó y dijo que renunciaba. Nadie lo planteó. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque todos los debates y todos los encuestadores en este momento están analizando que en el año 2015 qué pasaría si se produce un escenario de segunda vuelta. Yo solamente me permito recordar que no tuvimos nunca segunda vuelta. Claro. Nunca. Que ojalá la tengamos, que ojalá se cumpla, pero estamos especulando sobre un escenario en un país que tiene una cierta tendencia que cuando hay razones políticas las normas no se cumplen. Bueno, Doctor Dallavía, y usted sabe otro tema que es importante, cuando el artículo 38 habla de los partidos políticos, todo ¿sí? Donde tendríamos que poner énfasis en que, no porque usted esté en la justicia electoral, en la Cámara Nacional Electoral, que en lugar de que maneje el Ejecutivo los fondos para las elecciones, tendría que manejarlo la justicia electoral. Usted sabe que yo lo vengo diciendo esto permanentemente. Bueno, eso tiene algo que ver que usted decía muy bien y algo que decía recién Laura Serra, un tema que ella conoce muy bien y que es con el presupuesto. El presupuesto es la ley de las leyes y eso tiene que asignar las partidas y los gastos. Efectivamente, la Argentina tiene ese problema que no asegura la independencia del órgano que tiene que controlar las elecciones en la medida que no tenga una partida presupuestaria. Todos sabemos que un diseño institucional que no esté acompañado con la correspondiente partida presupuestaria, bueno, carece de toda la fuerza que tendría que tener. Y porque no se debate, el presupuesto no se analiza, no se estudia. Por Bueno, ejemplo, el jefe de gabinete tampoco cumple el rol que le corresponde. todo el tema Mañana va a ir a la Cámara de Diputados, Ni una estuvo en el excepción. Senado. Está Capitán Eches, está tratando de cumplir la norma, pero no ha sido lo recurrente, lo sistemático que debió haber sido por parte de los jefes de gabinete del kirchnerismo. Prácticamente ninguno ha ido pisado el Congreso. Capitán Eches está tratando un poco de volver sobre los pasos anteriores y tratar de escribir una nueva página. Pero en realidad, a ver, es tan inocuo a veces la presencia del jefe de gabinete porque él da su speech y los legisladores no pueden repreguntar. Claro. Entonces es muy difícil, digamos, a ver, que haya un verdadero debate sobre la gestión. Mira, a nosotros, cuando yo representaba mi provincia en el Senado, nos pedían que 10 días antes enviáramos las preguntas. Claro. Entonces, o escribía el jefe de gabinete o le escribían lo que tenía que decir y nosotros teníamos que esperar ahí. Claro. Bueno, fue otro de los grandes temas de la reforma constitucional, la incorporación del jefe de gabinete. Pero también depende en buena medida de la voluntad más que de la norma. Cuando los presidentes han querido, le han delegado funciones. Cristian Colombo llevaba buena parte del peso durante la presidencia de la Rúa y Bauzá lo llevó durante la presidencia de Menem. Atanasov también durante Duhalde, me parece, ¿no? Pero es un tema de voluntad política Así del es, Ejecutivo que debe absolutamente, hacerlo. sí, sí. Creo que también pasa por ahí. Sí. Tenemos 8 Absolutamente. minutos, así que podemos... No. El Consejo de la Magistratura, por ejemplo, es otro tema. Yo lo integré 3 años, pero era de 20 miembros.
otra cuestión que no puede ser que el Poder Ejecutivo tenga mayoría para nombrar y destituir jueces. Claro. Ahora creo que está con 13 miembros. Así es. Todavía hay elecciones en los próximos días. Lo que pasa es que, volviendo un poco a la reforma del 94 y al diseño, la reforma del 94 funcionó con acuerdos políticos. Así es. Inclusive los partidos que se opusieron participaron y hubo acuerdos políticos. Eso no tiene que asustar a nadie, una reforma constitucional es política pura, pero para cumplir con los plazos y cumplir con los temas, usted lo sabe bien porque estuvo allí en Santa Fe en el Paraninfo, en lo que no se alcanzaba acuerdo se delegaba en una ley. Muchos temas fueron delegados a leyes reglamentarias, así es, a leyes de desarrollo constitucional. Desde el punto de vista de la técnica constitucional, el problema de delegar esas leyes es que no se pusieron del todo los límites al poder en algunos casos. Así es. Entonces tenemos un diseño del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación que es un tanto abierto en cuanto a la integración por estamentos porque no dice cuántos son. Claro. Entonces basta poner más de... Dice equilibrio, pero ¿cuál es el equilibrio? El segundo párrafo habla de equilibrio. Claro, pero entre los representantes. ¿qué significa equilibrio? ¿Entre los políticos y los académicos? No, yo diría entre que el Poder Ejecutivo no tuviera mayoría. Bueno, es una interpretación válida. Usted fue senador nacional, es una interpretación válida. El problema es que no está el límite sea el puesto. Poder Ejecutivo que esté. Claro. Y lo otro, doctor y Laura, lo que yo no compartí, por supuesto, no comparto y voy a seguir luchando, es haber eliminado el colegio electoral y la incorporación del tercer senador que se elige en forma directa. Pero los senadores son representantes de las provincias, también los tienen que seguir eligiendo la legislatura. Y los diputados son los representantes del pueblo. Es decir, que se convirtió el Senado en una Cámara de Diputados con menos integrantes, a mi criterio. Esto lo planteé ya varias veces. Sí, sin duda. Yo juré la Constitución, la respeto, la voy a cumplir todo lo que pueda. Sin duda las dos reformas que usted menciona tuvieron alto impacto. La primera porque hemos convertido a muchos intendentes del conurbano en figuras políticas más importantes que los gobernadores. La elección directa en un país que tiene la población desproporcionada concentra el sufragio en la provincia de Buenos Aires y en la capital. Exacto. Con respecto al segundo tema, el verdadero equilibrio del federalismo en el sistema constitucional nuestro, siguiendo el modelo norteamericano, es el Senado. El Senado se concibió en la Constitución de los Estados Unidos como una cámara territorial y en nuestro origen también. El artículo 44 sigue diciendo que un Congreso compuesto por dos cámaras, uno de diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias, integrará el Poder Legislativo. Entonces, al darle mayor integración a los partidos políticos, desde luego que eso pone en jaque el equilibrio federal, en la medida en que tienen más juego los partidos. Por supuesto que es un argumento clásico, que es soberanía popular versus federalismo. Y sobre eso hay mucho para discutir y creo que necesitaríamos otro programa o varios más. ¿Usted no cree, doctor, que habría que ajustarse al artículo primero de la Constitución fundamental? No, por supuesto, creo que sí. Pero hay que acordarse que el tema republicano no está vigente. Claro, pero hay que acordarse, doctor, que el artículo primero dice: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la presente Constitución. Y nadie se acuerda de la coma y de la otra parte, que es muy importante, porque es según lo establece la presente Constitución. Está bien, pero no cumplimos. Bueno, ese es un tema, ¿no? La falta de cumplimiento. Yo creo que lo que decía el doctor de la Vía es verdad, digamos. El problema nuestro es la falta de sometimiento, de cumplimiento a las normas, a las que están vigentes. Y por más que se sancionen nuevas leyes, si no hay una cultura cívica de todos, más allá... La sociedad también tiene la culpa. Exacto, más allá de la dirigencia política,
Y difícilmente que podamos cumplir con el artículo 1 de la Constitución Nacional. El excesivo individualismo de los argentinos hace que sean... Sarmiento decía que hay que educar al soberano. Exacto. Hay que educar al soberano. Y ahí entra también el tema educativo, doctor. Claro. Cuando se abre una escuela se cierra una cárcel. Sí. Es así. Nos quedan 1 minuto, creo, 2. Yo les dejaría que ustedes redondeen. A mí me parece muy interesante lo que acaba de plantear el doctor referido al tema de las próximas elecciones, ¿no? Y la posibilidad de que estemos frente a un balotaje, una experiencia inédita en nuestro país, y bueno, teniendo en cuenta experiencias electorales anteriores, cómo nos vamos a preparar como país, pero fundamentalmente qué garantías nos va a dar este gobierno que hoy maneja todo el sistema electoral en cuanto a transparencia, ¿no? Esa es mi principal inquietud, lo dejaría así planteado. Hoy, casualmente, no tan casualmente, pero un precandidato a la presidencia como Florencio Randazzo es el ministro del Interior y maneja la caja electoral. La justicia electoral es la que tiene que manejar. Bueno, yo le contestaría a Laura que se quede tranquila, que desde el año 1912, desde la ley Sáenz Peña, la justicia federal en materia electoral ha cumplido cabalmente con su rol. Creo que por supuesto hay cosas que mejorar. Nosotros cuando planteamos debates es porque creemos que hay muchas cosas que son mejorables. No tenemos fiscal ante la justicia electoral, tenemos problemas presupuestarios, pero que no le quepa ninguna duda a los ciudadanos que los jueces van a estar cumpliendo su función en el contexto que nos toque y tenemos que ver cómo reacciona y cómo funciona el sistema, porque cuando se pensó en la reforma constitucional del 94 en la doble vuelta no había elecciones primarias. Tenemos que ver cómo juega también el escenario de las elecciones primarias abiertas y simultáneas. Simultáneas. Así es. Ahora, doctor, lo que yo interpreté que dijo Laura es que la justicia electoral también tiene que manejar los fondos. Sí, claro. O si no, la cosa... No, cuando la cosa no está en manos políticas... Van como 10 veces que lo he dicho. Yo me siento muy bien acompañado con ustedes. En distintos programas. Esperemos que... se nos ha ido la hora. Qué lástima. Pero de todas maneras podemos volver a tocar este tema porque creo que es trascendental importancia. Y tenemos que darle toda la que tiene. Y creo que todos somos responsables de que se cumpla la Constitución. Oficialismo, oposición, sociedad, funcionarios, etc. Así es. Yo les agradezco mucho la presencia. No, gracias a vos por invitarnos sobre Al contrario, un gran gusto. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. La verdad es que ha sido un gran gusto
el análisis, el diálogo con el doctor Dalabía y con Laura Serra con respecto al aspecto constitucional. Saco como conclusión de que, independientemente de la postura personal que uno adoptó en ese momento, hay cosas positivas y hay otras cosas que no se llevan a la práctica, pero no por culpa de la Constitución. Pero la cuestión hay que cumplirla, sea cual fuere, estemos o no de acuerdo. Pero nosotros tenemos la mala costumbre de que la culpa no la tengo yo, sino la tiene el otro. Y yo hago un llamado, ahora que estamos iniciando un proceso electoral para el año que viene, que hay culpas concurrentes entre oficialismo y oposición. La Constitución, por ejemplo, tuvo el mérito de incorporar el artículo 38 a los partidos políticos. Y uno se pone a analizar cómo estamos los partidos políticos. Yo reconozco, incluso en el mío, que no estamos en las mejores condiciones que tendríamos que aceptar con sinceridad para ofrecerle a la sociedad una oportunidad de que pueda expresarse con tranquilidad y que haya elecciones internas en los partidos políticos. Se usa mucho la dedocracia de entonces a esta parte. Entonces yo digo, la justicia electoral debe manejar los fondos y el proceso electoral. Y la sociedad, con el instrumento que tiene en sus manos, que es el voto, analizar qué hicieron, qué hacen y qué pueden hacer los que pretenden ocupar funciones públicas. Creo que entre todos, con espíritu constructivo, sin mirar de dónde vienen, sino a dónde vamos, tenemos que trabajar intensamente para buscar el entendimiento, para buscar soluciones de fondo y para que nuestro país avance en el camino que todos pretendemos. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.